Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al canal. Hoy día vamos a conversar sobre la revolución en Chile, porque aquí han habido muchas versiones, planteamientos, sugerencias, y en definitiva lo que pasó en nuestro país, bueno, escribiéndolo desde varios aspectos. Lo que pasó en nuestro país no fue una cosa gaseosa, etérea. No, fue una cosa que se vino fraguando durante muchos años. No fue desde Bachelet 2, como dicen algunos, o desde Piñera 1 y las dificultades que le pusieron. No, no, viene de mucho antes, viene de mucho antes. Y esto tiene que ver con el tipo de conflicto que se fue planteando y generando en nuestro país a través de los años. Los conflictos de términos del siglo XX y comienzos del siglo XXI ya no son como las grandes guerras mundiales en que se confrontaban, se enfrentaban todo ejército, compuesto por distintos aliados, por sus respectivos aliados, ¿no es cierto? Piensen ustedes que por el lado del eje estaban Alemania, Italia, Japón y distintos grupos que enganchaban con uno y otro. Checos, eh, que enganchaban con los alemanes, por ejemplo, ucranianos, que trataron de enganchar con los alemanes, pero que los alemanes los pisotearon. Y así, eh, romanos, húngaros, ¿cómo se llama? Algunos lotes yugoslavos también estaban con los alemanes. Eso me sigue. Algunos polacos. O sea, habían lotes diversos. Por el lado de Estados Unidos estaban los aliados, los franceses, los ingleses, los mismos estadounidenses, holandeses, belgas, franceses, ¿no es cierto? Había de todo también. También habían checoslovacos, habían eslovacos, de todo. Pero en definitiva, todas esas alianzas constituían finalmente dos ejércitos que se enfrentaban. Durante la Guerra Fría, más de lo mismo. Pero una vez que cayó el muro de Berlín, todo el mundo se miró las caras y ahora ¿qué hacemos? ¿El mundo sigue operando de la misma forma? No. Primero estuvo la hegemonía unilateral de Estados Unidos y ahora ya estamos, al menos por ahora, estamos en una circunstancia, en una condición que apunta hacia lo multipolar. ¿Se irá a mantener? ¿Irá a quedar nuevamente una cosa bipolar? Yo creo que va a terminar algo bipolar nuevamente, con toda una serie de alianzas y balances de poder para uno y otro lado. Es lo que indica la lógica de los países. Y aquí tengo una fuerte discrepancia con lo que plantean algunas personas en términos de este nuevo orden mundial con la ONU liderando y qué sé yo. Si nos remitimos a los planteamientos más básicos
del realismo y del neorealismo en las relaciones internacionales, los países compiten entre sí. En ocasiones se unen, después se separan. Y esas uniones no son permanentes en el tiempo. Se dan mientras satisfacen a los intereses de los aliados. Y en cuanto el interés que los mantenía unidos desaparece, se separan y se acabó la historia. Sí, en las relaciones internacionales, el que trata de aplicar eh, reglas morales, eh, no, está perdiendo el tiempo. Las relaciones internacionales no es que sean inmorales, no, no, no. Son amorales, que es muy distinto. Porque los países se unen para satisfacer necesidades específicas del momento. Y en cuanto a esas necesidades específicas ya están cumplidas o satisfechas, muchas gracias, fue un gusto, see you later. Y se acabó. Bueno, entonces vamos viendo qué fue lo que pasó en nuestro país a través de los años. Si analizamos qué fue lo que pasó post gobierno militar de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en los años 90, hacia mediados de los 90, partió la crisis en la Araucanía, que ya va para los 30 años. Y eso comenzó como un conflicto asimétrico. Los mapaches contra el Estado de Chile. Visto así, un conflicto asimétrico es un conflicto que se da entre fuerzas con capacidades desiguales en términos de personal, material, entrenamiento y capacidad de causarle daño al oponente. Es decir, podríamos considerar que la CAM, la UAM, la PIM, la PUM y todas esas cosas mapaches de 3 letras están en asimetría respecto a las fuerzas del orden del Estado. O sea, estamos hablando de carabineros y las Fuerzas Armadas. Por otro lado, se dio también a lo largo de los años un conflicto híbrido. Y un conflicto de este tipo combina elementos de guerra convencional con elementos irregulares o asimétricos. Es decir, podríamos considerar como elemento convencional el armamento que utilizan en la CAM, la RAM, la PIM, la UAM, la PUM. Todas esas cosas de mapaches de 3 letras. Mientras que podríamos entender como elemento irregular la contratación de servicios de destrucción urbana de los orcos de las barras bravas. Y, o también, la desestabilización que producen las bandas del crimen organizado. Si vemos qué es lo que ha estado pasando en nuestro país desde los 90 hasta ahora con las barras bravas, cada vez que hay partidos emblemáticos, en estadios emblemáticos, partidos de la selección, se arma una batalla campal en la plaza del General Baquedano. Eso ha sido así los últimos 30 años. Antiguamente, hablemos de 35, 36, 37 años atrás, también se hacían aglomeraciones en la plaza del General Baquedano. Sin embargo, eran festividades tranquilas, en buenas, en que la gente pasaba en el auto tocando la bocina, agitando banderas y qué sé yo, en buenas.
como gente decente y honorable. Desde que volvió la democracia, partimos con el vandalismo. De una, fue inmediato. En definitiva, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país en los últimos 35, 37 años? Y les insisto, no es de ahora, es de larga data. Estamos frente a un conflicto asimétrico con componentes híbridos. Es decir, un conflicto de este tipo suma la asimetría de las fuerzas en pugna mientras combina elementos convencionales con elementos irregulares. Si esto lo llevamos, por ejemplo, a Ucrania con Rusia, los nuevos conflictos, las guerras grandes que combinan estos elementos, son por motivos religiosos, étnicos, intereses políticos, incluyen, ¿cómo se llama? Son multidominios, aire, tierra, mar, ciberespacio, ciberseguridad, drones artillados, elementos irregulares de tropa irregular, todos estos grupos tipo Wagner y qué sé yo. O sea, son harto más complicados. Nosotros acá lo tenemos light, pero lo tenemos. Y puede agrandarse mucho si es que no nos ponemos serios y cortamos toda esta simpleza unionista globalista y no lo entendemos como lo que es, un conflicto asimétrico con componentes híbridos. Sigamos. ¿Sobre qué intenta actuar el dispositivo insurreccional? El dispositivo insurgente busca desarticular los cuatro instrumentos de poder nacional, que son el frente interno, ciudadanía o psicosocial, el frente económico, el frente externo o diplomático y el frente de defensa y seguridad. Lo anterior suena bastante etéreo, gaseoso, así que vamos profundizando. Veamos el frente interno, la ciudadanía o lo psicosocial. Eso está compuesto por la familia y sus valores como pilar fundamental de la sociedad occidental y por consiguiente como base de la cohesión nacional. Oye, si aquí nos podemos pasar 80.000 rollos que el ODS no sé cuál, que el ODS tacatacatá, rucutucutú, todo lo que quieran. Pero en la práctica, esta lógica se ha venido aplicando en la izquierda desde 1948. Indochina. Destruir la familia es esencial para acabar con todos los principios y valores que cimentan la sociedad. ¿Y cómo se hace eso? A través de leyes. La ESI, la autonomía progresiva, las leyes de género, las leyes antihombre, la eutanasia, el aborto, suma y sigue. En los colegios, los CFT y universidades, acuérdense del adoctrinamiento que hizo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en los liceos emblemáticos, año 2019, principios del 2019. Iban, adoctrinaban a los alumnos en cómo saltar los torniquetes, cómo elaborar cócteles Molotov, cómo armar granadas caseras. Y lo hacían. Ahí, a vista y paciencia. Otra forma
es mediante los operativos del MinSal en los colegios que tienen que ver con la ESI. Como la ESI no ha sido aprobada como ley todavía, meten la cuchufleta a través de operativos del MinSal, donde van incorporados todos estos elementos ESI. Entonces, aquí tenemos que operar bajo la lógica realista de la política, no bajo la emocionalidad y todas estas dinámicas onunistas globalistas, porque eso apela a la emocionalidad, no al realpolitik, a hacer análisis serios en base a realpolitik. Esto sí. ¿Qué otra cosa es parte integral del frente interno? La historia patria y el conocimiento, respeto y admiración de los héroes. Si yo hoy día pregunto, ¿quién sabe quién fue, qué sé yo, el marinero Canave? Muy pocos son capaces de contestarme. Probablemente, y de hecho ni siquiera fue marinero, porque ya en ese tiempo era soldado artillero de marina. Bueno, el soldado Canave, si yo pregunto quién fue, no faltará el que me diga, fue uno de los soldados que se enfermó en Putre, y, y se los digo, porque ya me pasó un par de veces, que me hicieron esa pregunta específica. ¿Quién fue Canave? El 21 de mayo de 1879, cuando saltó Prat junto con Aldea al Huáscar, saltó un tercero, el soldado Canave, artillero de marina. Sí, pues. Otro elemento que constituye el frente interno es el sentimiento de patriotismo y de protección de la soberanía. Por eso es que es tan importante la ciudadanía en este tipo de conflictos, y lo he dicho hasta el agotamiento. ¿Y qué es lo que me contesta el común de los mortales en los videos? ¿Cómo se llama? Y en los blogs. No, aquí lo más relevante son las Fuerzas Armadas. No, señores. En los conflictos irregulares, asimétricos del siglo XXI, lo más relevante es la población. ¿Y por qué? Porque es la población la encargada de generar la posverdad que restaurará la legitimidad de las instituciones del Estado y por consiguiente del Estado de Derecho. No hay otra forma, y ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto al frente económico, lo que haría, lo que debería hacer cualquier Estado razonable, lógico, responsable y comprometido, es mantener equilibrios micro y macroeconómicos, mantener estabilizada la balanza de pagos, tener capacidad de generar acuerdos internacionales, tener capacidad de captar inversión extranjera, tener capacidad logística de alto nivel, de generar capacidad logística de alto nivel para los ámbitos militares y civiles en forma separada, conjunta o combinada. Tiene que apoyar la innovación, investigación y emprendimiento por medio del principio de subsidiariedad del Estado. Es decir, yo te ayudo económicamente hasta que tú puedas volar con tu propia ala y de ahí, chao, te fuiste, vuela solo. Finalmente, como el Estado en materia económica es el responsable de mantener
los elementos, la lógica de la logística de alto nivel. Y para poder mantenerla operando, está obligado en materia económica y de seguridad interna a brindar las medidas para el libre flujo de las mercaderías desde los centros de producción o de almacenaje hasta los centros de venta final. En definitiva, un Estado bajo ningún concepto debe afectar el futuro previsional, de salud, ni de seguridad de sus habitantes, mucho menos afectar el libre emprendimiento por la vía de malas medidas económicas. Y que lo que está haciendo este gobierno está yendo precisamente en contra de todo lo que debería hacer un buen Estado responsable. En cuanto al frente externo o diplomático, tiene una tarea esencial. Es el nexo para el flujo de las informaciones y contactos económicos, culturales, comerciales, militares y policiales desde y hacia el exterior. Bajo esa premisa, debe ser integrado al sistema de inteligencia estratégica superior del Estado, cosa que acá en Chile, por lógica, no pasa, y en varios países sudamericanos tampoco. Los únicos que tienen sistema de inteligencia son las Fuerzas Armadas y está muy limitado. El Estado no tiene sistema superior de inteligencia integrado. Y eso es por temas políticos de las izquierdas sudamericanas. No les gusta la inteligencia, le tienen miedo. Finalmente, el frente diplomático es parte esencial durante el conflicto de la propaganda y post-conflicto es el encargado de la posverdad, crearla, mantenerla y sostenerla en el largo plazo. Ya vamos a volver a este punto respecto de cuál fue la falla nuestra, de la ciudadanía y de los partidos políticos de derecha con respecto a la propaganda y la posverdad, con eh, posterioridad al gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, porque ahí fallamos todos, ustedes, yo y los políticos de derecha. Si aquí no sacamos nada con echarle la culpa ad eternum a los políticos. No, no, nosotros también somos culpables. Por lo que les mencionaba en este punto. Nosotros constituimos el frente interno y no nos ocupamos de la posverdad. No nos ocupamos de mantener los principios y valores de la sociedad, de ventilarlos, de acrecentarlos, de fomentarlos. No lo hicimos. Nos dormimos en los laureles. Sigamos con el Frente de Defensa y Seguridad. Tenemos a Carabineros de Chile, partamos con lo policial, que hoy por hoy en nuestro país adquiere mayor relevancia que las Fuerzas Armadas, lo policial. Tenemos a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones de Chile, a la Policía Marítima, que ya es un organismo policial reconocido, y a Gendarmería de Chile, que puede que no sea un servicio propiamente tal, un servicio policial, digamos, propiamente tal. Sin embargo, cumple una función de seguridad en las cárceles. Finalmente tenemos al sistema de defensa, Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile. Cada uno de estos organismos o instituciones
aporta con sus respectivos dispositivos y correspondientes servicios de inteligencia, los cuales deben ser constituyentes y aportar al sistema superior de inteligencia, que como ya dijimos, acá en Chile y en muchos países de Sudamérica, por no decir la mayoría, no se da. Cada institución tiene su propio sistema de inteligencia y en el caso de Chile está la ANI y la ANI es lo que es. Pero en principio deberían todos esos organismos aportar al sistema superior de inteligencia del Estado junto con el MINREL para la confección y distribución de la posverdad gubernamental. ¿Qué pasa con respecto a todas estas instituciones y organismos del Estado relacionados con el orden? Estos están sujetos a la Constitución, a las respectivas leyes orgánicas y a los reglamentos internos de cada uno. Por otro lado, las izquierdas sudamericanas, tras abundantes derrotas en los 70, se han encargado de imponer la idea de que los agentes estatales son violadores de derechos humanos. Las Fuerzas Armadas y de Orden están sujetas a intrincados tratados internacionales vinculantes que obligan a los estados a limitar el uso de la fuerza, utilizando como excusa lo que les mencionaba al inicio, la asimetría de los contendores. Lo anterior significa que la CAM y el crimen organizado son fuerzas beligerantes. Sí, son reconocidos como fuerzas beligerantes, pero son no estatales. Por consiguiente, no están sujetas a los tratados internacionales a los que sí están subyugadas las Fuerzas Armadas y de Orden. ¿Se entiende? ¿Y por qué? ¿Por qué se hace eso? Para nivelar la asimetría. Si esta gente de izquierda supo hacerla, mientras nosotros nos quedamos callados. Pero ya vamos a ir a eso. Siguiendo la lógica entonces antes descrita, si la CAM y agrupaciones similares y el crimen organizado son actores beligerantes no estatales, nivelan su asimetría con respecto al Estado y su legítima función de aplicar fuerza mediante el uso y abuso de los derechos humanos. Y la dinámica que han agarrado algunos fiscales de convertirse en paladines de el adoctrinamiento, ¿cómo se llama?, judicial. Ello nos lleva, por consiguiente, a la anulación total o parcial de las Fuerzas Armadas y de Orden y la creación de ficciones jurídicas para la persecución y encarcelamiento de las fuerzas del orden. Ahora, por lo pronto dejémoslo acá, en los próximos videos vamos a seguir incorporando cosas, vamos a profundizar en otras. En el siguiente, de hecho, vamos a hablar de las 3 M, mando, misión y medio, porque el común de la gente cuestiona, pero ¿por qué las Fuerzas Armadas y las policías no hacen A, B o C? Porque están sujetos a las 3 M. Mando, quien da la orden, quien debe cumplirla. Misión, la orden en sí. Y los medios, qué elementos estás autorizado a utilizar para cumplir la orden que te dieron. ¿Te fijas? O sea, no es cosa de decir, es que yo quiero, maní. A la tropa que está en el lugar se le da una determinada orden y unos determinados
medios para que cumpla la orden. Si le satisfacen o no le satisfacen los medios que tiene para cumplir la orden, el hombre tendrá que decir, oye, ¿sabe qué? Parece que sobra, parece que falta, no están los elementos necesarios, eh, lo que fuere, el hombre tendrá que decir. Y su mando, su jefe, el que les da la orden, tendrá que decir, arréglesela con lo que tiene, váyase para su casa o lo que fuere. ¿Ok? Bien. Por lo pronto, dejémoslo aquí, ya vamos a seguir con otras cosas más. Pero lo relevante es que nos quedemos con el siguiente resumen o corolario. En estos últimos años, 30 años, tal vez un poco más, en las derechas ciudadanas y de partidos políticos, no nos ocupamos de crear, mantener y sostener una posverdad respecto a los beneficios y virtudes y logros, por cierto, generados por el gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Recién ahora, casi 40 años después, lo estamos haciendo. El problema es que la izquierda ya nos ganó el que envíe. Y los héroes del 73 son considerados asesinos, violadores de derechos humanos y toda una serie de pelotudeces y de mentiras. No nos ocupamos de la posverdad. Por otro lado, en las derechas descansamos en la creencia que mientras el sistema económico operara como nos gusta que opere, el país crecería sin límites. Y bajo esa premisa, descuidamos los aspectos propios del frente interno. Acuérdese, familia, colegio, educación, la historia patria, los héroes, el sentimiento patriótico y de soberanía. Lo dejamos de lado. Chao, no importa. Mientras la economía camine, vamos. No, la economía no era lo central. Esto otro. Los principios y valores del frente interno eran lo esencial. ¿Y cuál fue nuestro segundo problema? Por un lado, nos compramos que el sistema económico era la panacea. Y por otro lado, teníamos la creencia que los políticos se ocuparían de las inequidades mediante la correcta aplicación del principio de subsidiariedad, de la creación de leyes y de la protección del bien común. Si hubiera sido así, ¿estaríamos en el lío en el que hemos estado estos últimos 5 años? ¿De abierta revolución? No. Si nosotros nos hubiéramos ocupado de apretarle la goma al político constantemente estos últimos 30 años, tal como lo hizo en su momento el gobierno de las Fuerzas Armadas, que durante años, acuérdense, sí, lo mandaron de vacaciones obligadas durante 17 años con la disolución del Congreso. 17 años de vacaciones obligatorias, para que entendieran que ellos habían dejado la pelota. Y a nosotros también nos fuimos de coscacho, de derecha, de centro e izquierda, todos por igual. Porque todos teníamos que entender que nosotros, por habernos quedado callados y no habernos preocupado de apretarle la goma al político y de no confiar en que lo económico iba a ser la panacea y que si nos preocupábamos de mantener una economía sana íbamos a estar al otro lado, también nos descuidamos del frente interno. Y eso nos llevó a la UP, y eso nos llevó al pronunciamiento, y eso nos llevó a 17 años de gobierno de las Fuerzas Armadas.
Y una vez que se acabó este gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros, volvimos a la democracia y los políticos partieron chacreando la cosa y nosotros volvimos a confiarnos en que la economía lo resolvía todo y que los políticos iban a hacer magia y íbamos a seguir como avión. Pero no, señores. Si nosotros queremos evitar nuevos conflictos asimétricos con componentes híbridos como los que hemos tenido en nuestro país y vamos a seguir teniendo a futuro, porque este tipo de conflictos llegó para quedarse, llegó para quedarse. Y van a ser internos o externos, en los que vamos a estar ensocados hasta el pescuezo nosotros. Y más de alguno me podrá decir, pero ¿por qué en Chile? ¿Y por qué no? Si lo que haga Perú con sus políticas internas puede incidir en lo nuestro, ya lo vimos con Venezuela. El desastre económico, político, moral que tiene Maduro en Venezuela nos afectó directamente a nosotros. Conflicto asimétrico con componentes híbridos. Y eso no tiene nada que ver con lo que les decía al inicio, con toda esta parafernalia unionista globalista. No, no, no. Este es un problema de conflicto asimétrico con componentes híbridos. Yo dejo la pelota en mi país, la gente huye, se va al tuyo y te deja la escoba en tu país. ¿Qué fue lo que pasó con Venezuela? Maduro dejó la escoba allá, la gente se vino para acá y nos ganamos una pelota gratis. Bueno, damas y caballeros, por lo pronto dejémoslo aquí. Que tengan muy buena tarde. Seguimos otro día. Próximo video, las 13 m.